Un joven ganadero solitario jamás había conocido lo que significaba la caricia de una mujer hasta que una apache apareció en su rancho. Antes de entrar en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. El sol del desierto caía con un peso ardiente sobre las llanuras abiertas, tiñendo la arena de un color dorado que parecía devorar cualquier sombra. Los cactus se alzaban como centinelas silenciosos y el viento traía consigo el eco lejano de coyotes que se escondían en las colinas. A lo lejos, una figura solitaria montaba a caballo, un vaquero de rostro endurecido por el tiempo y los caminos. Se llamaba Ethan Cole. Era un hombre de pocas palabras, de mirada fría y manos callosas por el trabajo. Había visto demasiada violencia en su vida, peleas en cantinas, hombres derrumbados en duelos, familias destruidas por la ambición de tierras y oro. Nada de eso lo sorprendía ya. El amor para él era una palabra hueca, una ilusión que servía para quebrar a los débiles. Las gentes del pueblo lo conocían como el vaquero sin corazón. Algunos lo admiraban por su valor y su firmeza. Otros lo temían porque no había misericordia en sus ojos. Ethan nunca se quedó demasiado tiempo en ningún lugar. Viajaba ligero, como si no hubiese nada en el mundo capaz de retenerlo. Y en efecto no lo había. Cuando niño había conocido el abandono. Su madre murió joven y su padre, un hombre amargado y alcohólico, desapareció una noche sin dejar rastro. Desde entonces, Ethan aprendió a valerse por sí mismo, a cazar, a domar caballos, a pelear por un pedazo de pan. La ternura y el afecto se convirtieron en lujos lejanos, recuerdos que no le pertenecían. Cabalgaba en silencio aquella tarde, rumbo a ningún sitio en particular, siguiendo el curso del río. Su caballo, un alazán fuerte y leal, era quizás lo más cercano a un compañero que tenía. Ethan se detuvo junto a la orilla para llenar su cantimplora. Se inclinó, observando cómo el agua clara reflejaba su propio rostro. Tenía 32 años, pero las arrugas en sus ojos hablaban de un hombre más viejo. La vida dura lo había marcado con cicatrices visibles e invisibles. Bebió un sorbo de agua y dejó escapar un suspiro. En su interior no había sueños ni esperanzas, solo un vacío frío, una rutina interminable de días iguales. A veces se preguntaba si todo su destino era cabalgar hasta que la soledad lo consumiera. Pero lo que Ethan ignoraba era que el destino estaba a punto de cambiarle la vida. Aquel mismo río que ahora bebía sería testigo del momento en que algo, o más bien alguien, entraría en su existencia como un relámpago en medio de la tormenta. El amor que nunca había conocido, que nunca había permitido, pronto irrumpiría en su corazón. Mientras recogía su cantimplora, levantó la vista y notó un detalle extraño. Huellas frescas en la arena, marcadas por pies descalzos. No eran de un hombre blanco ni de un viajero común. Reconoció los patrones en el suelo. Eran huellas apache. Ethan frunció el ceño. Sabía que ese territorio era disputado y los encuentros entre blancos y apaches rara vez terminaban bien. Pero había algo en esas huellas que llamó su atención. Parecían ligeras, rápidas, como si alguien hubiese corrido apresurado. Una sensación de alerta se encendió en su pecho. Se incorporó lentamente, ajustó el sombrero en su cabeza y apoyó la mano sobre la empuñadura de su revólver. No porque buscara pelea, sino porque la experiencia le había enseñado a no confiar en nada ni en nadie. El viento sopló con fuerza, levantando polvo a su alrededor, y en ese instante Ethan comprendió que no estaba tan solo como pensaba. Aquel desierto inmenso que hasta hacía un momento parecía vacío, ocultaba una presencia. Algo o alguien lo observaba. Lo que no sabía era que aquella mirada pertenecía a una mujer que estaba a punto de trastocar todos los cimientos de su vida. Una mujer fuerte, marcada por la guerra y la pérdida, pero con una pasión ardiente en su interior. Una apache que no temía al peligro ni a los hombres. El vaquero sin corazón estaba a punto de descubrir que incluso en los terrenos más áridos puede brotar una flor salvaje. Y esa flor tenía ojos oscuros y un espíritu indomable. Creía que su corazón estaba muerto, pero ese día el río y las huellas en la arena le anunciaron que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ethan siguió las huellas en silencio, con la precaución de un cazador. El sol estaba comenzando a descender, pintando el cielo con tonos rojizos que parecían incendiar el horizonte. El aire olía a polvo y a peligro. Había aprendido, a lo largo de los años, que cada marca en la arena podía contar una historia. El paso de un animal, la huida de un fugitivo, o la carrera desesperada de alguien que temía por su vida. Estas huellas en particular tenían algo inquietante. Eran pequeñas, firmes, pero apresuradas. No era el andar relajado de un viajero. Era la huida de alguien que escapaba de algo. Ethan se inclinó un momento tocando la arena aún tibia. No hacía mucho que habían sido dejadas atrás.
El instinto le decía que no debía seguirlas. No era asunto suyo, y el prudente se mantenía alejado de los problemas de otros. Sin embargo, contra toda lógica, sus botas siguieron el rastro. Quizás por curiosidad, quizás por esa extraña sensación en el pecho que no lograba sacudirse. Avanzó con cautela, bordeando los matorrales y rocas que se levantaban junto al río. Su caballo lo seguía a paso lento, confiando en la seguridad de su dueño. Entonces el silencio fue roto por un ruido distinto. Ramas quebrándose, un jadeo apresurado, el chapoteo del agua. Ethan se detuvo en seco, tensando los músculos. Giró hacia la curva del río y allí la vio. En el centro del agua, con la corriente cubriéndole hasta la cintura, una mujer luchaba por avanzar. Su cabello negro y largo se pegaba a su piel mojada y sus ojos oscuros se movían de un lado a otro, buscando una salida. El vestido que llevaba puesto estaba rasgado, como si hubiese huido en plena pelea. Pero lo que más llamó la atención de Ethan fue la desesperación en su rostro. Era joven, fuerte y al mismo tiempo vulnerable. Una apache. Antes de que pudiera reaccionar, un grito resonó desde la orilla opuesta. 3 hombres armados, forasteros de mirada cruel, emergieron de entre los arbustos. Reían entre dientes, apuntándola con sus rifles como si fuese una presa de caza. «Ahí está», vociferó uno con voz áspera. «No tiene a dónde correr». La mujer giró sobre sí misma, atrapada entre el río y sus perseguidores. Sus manos estaban vacías, no portaba armas. Aún así, en su mirada había fuego, un desafío que no se quebraba ante el peligro. Ethan observó la escena desde su escondite, sintiendo como un viejo instinto se despertaba en su interior. Podía ignorar la situación, dar media vuelta y dejar que el destino siguiera su curso. No era su problema, ni su guerra. Pero entonces sus ojos se cruzaron con los de ella. Fue un instante breve, pero suficiente. Una súplica muda, una chispa que atravesó la distancia y golpeó algo dentro de él que había permanecido dormido durante años. El vaquero apretó la mandíbula. Se deslizó entre los matorrales, calculando la posición de los hombres. Eran 3, armados y confiados. Él, en cambio, solo tenía su revólver y la sorpresa de su lado. Recordó la lección de tantos años en los caminos. Quien actúa rápido sobrevive. Quien duda muere. Con un movimiento preciso, sacó el arma y salió de su escondite. «Bajen esas armas», tronó su voz tan seca y firme como el desierto mismo. Los hombres se voltearon sorprendidos. Por un momento la tensión flotó en el aire como una cuerda a punto de romperse. «¿Y tú quién diablos eres?», gruñó uno de ellos apuntándole. Ethan no respondió. Sus ojos permanecieron fijos, helados, mientras su dedo descansaba en el gatillo. En su interior algo extraño latía con fuerza. No sabía por qué lo hacía, pero estaba decidido. No dejaría que esa mujer apache fuese cazada como un animal. El silencio se rompió cuando la mujer, aún en medio del río, aprovechó el momento para moverse hacia la orilla donde Ethan se encontraba. Cada paso que daba, cada mirada que le dirigía, lo empujaba más hacia una decisión irreversible. Él no lo sabía aún, pero ese instante, ese cruce de destinos marcaría el inicio de todo. Ella apareció como un relámpago en su vida. Y con un solo encuentro, el vaquero sin corazón quedó atrapado en una historia que no podría abandonar. El silencio después del grito de Ethan fue como un filo suspendido en el aire. Los 3 hombres, sorprendidos por su aparición, dudaron apenas un segundo. Pero en una situación así, un segundo podía decidir quién viviría y quién caería. Ethan no dudó. Con un movimiento rápido, disparó hacia el rifle del hombre más cercano, haciendo que el arma volara de sus manos. El estruendo del disparo retumbó entre las rocas y el río, y los otros 2 reaccionaron levantando sus armas hacia él. «Maldito entrometido», rugió uno apretando el gatillo. Ethan se lanzó al suelo, rodando hacia una roca que le ofrecía cobertura. Una bala silbó sobre su sombrero, arrancándole una pluma de adorno que llevaba en la banda. Con la calma fría que lo caracterizaba, apuntó desde su posición y respondió con otro disparo certero que obligó a los hombres a retroceder. Mientras tanto, la mujer apache aprovechó el caos. El agua la cubría hasta las rodillas cuando alcanzó la orilla más cercana. Se tambaleó al subir al terreno seco, jadeando, pero no se detuvo. Sus pies descalzos la impulsaron hacia donde estaba Ethan, aunque no lo conocía, aunque podía ser tan peligroso como los que la perseguían. Su instinto le decía que en él había una chispa de algo distinto. Ethan la vio acercarse, el cabello negro pegado a su rostro, el vestido desgarrado y los ojos llameantes. Ella se agachó detrás de la roca junto a él respirando con fuerza. Por un instante sus miradas se encontraron a quemarropa. «¿Por qué?», susurró ella en su lengua, aunque lo acompañó con gestos como si se preguntara por qué la había defendido. Ethan no respondió de inmediato.
Solo volvió a asomar su revólver, calculando dónde estaban los otros 2 hombres que aún lo tenían en la mira. «Porque no me gusta ver cómo cazan a una mujer como si fuera un animal», murmuró al fin, con voz grave. Ella no entendió todas las palabras, pero captó el sentido. Y aunque no lo conocía, una pequeña chispa de confianza se encendió en sus ojos. Los forasteros se reagruparon, cubriéndose tras unos arbustos. No querían arriesgarse a ser alcanzados por el disparo firme del vaquero. Uno de ellos gritó: «No es tu problema, forastero. Déjala y te dejaremos ir con vida». Ethan apretó la mandíbula. No respondió porque sabía que era mentira. Esos hombres no perdonarían que los humillara frente a su presa. Su dedo se afianzó en el gatillo. La mujer, viendo que la situación se alargaba, buscó a su alrededor con desesperación. Encontró una piedra grande junto a sus pies, la tomó con ambas manos y esperó atenta. Su respiración era rápida, pero su espíritu indomable la mantenía firme. Cuando uno de los hombres intentó avanzar, Ethan disparó primero. La bala levantó polvo cerca de sus botas, obligándolo a retroceder. Fue el momento que la mujer necesitaba. Salió de la cobertura con un grito agudo y lanzó la piedra contra el enemigo. El proyectil le golpeó en el hombro, haciéndolo tambalearse. Ethan no perdió la oportunidad. Con un segundo disparo, desarmó al otro hombre que intentaba apuntar. El estruendo, la confusión y el coraje de la mujer apache lograron lo imposible. Los forasteros comenzaron a retirarse lanzando maldiciones y promesas de venganza. «Esto no acaba aquí», vociferó uno mientras desaparecían entre los árboles. El silencio volvió a adueñarse del río, roto solo por los jadeos de ambos. Ethan guardó el revólver en la cartuchera con movimientos lentos y controlados. Sus ojos se posaron en ella, que aún respiraba con fuerza, el cabello goteando agua y la mirada fija en él. Por primera vez en mucho tiempo, el vaquero sintió algo extraño en el pecho. No era solo adrenalina, era una sensación de calor, de conexión, algo que no podía explicar. La mujer, aún desconfiada, habló con voz baja pero firme. «Tú no eres como ellos». Ethan no supo qué responder. Solo asintió, consciente de que algo había comenzado, algo que no podía detener. Salvarla fue un acto de instinto. Pero en el fondo, el vaquero sin corazón empezaba a sospechar que había hecho mucho más que eso. Había abierto la puerta a un destino del que ya no podría escapar. La tensión del combate aún vibraba en el aire cuando los pasos de los forasteros se desvanecieron en la distancia. El río volvió a sonar con calma, como si nada hubiese ocurrido. Ethan, sin embargo, sabía que no era el final. Los hombres regresarían. Lo había visto demasiadas veces. Los cobardes huían, pero el rencor los hacía volver con más violencia. La mujer apache se incorporó lentamente, temblando todavía por el esfuerzo y el frío del agua. Ethan se quitó el abrigo de cuero y sin pensarlo demasiado se lo tendió. «Tómalo», dijo con voz firme, casi seca. Ella lo miró con desconfianza. Sus ojos oscuros y penetrantes parecían analizar cada gesto suyo. No confiaba en los hombres blancos, no podía hacerlo. Sin embargo, el frío la obligó a aceptar. Se envolvió en la prenda, todavía mirándolo como si esperara algún engaño. «No soy tu enemigo», añadió Ethan. Notando la dureza en su mirada, ella respondió con un murmullo en su lengua. Palabras que él no entendió, pero cuyo tono transmitía duda y desafío. Entonces, con un esfuerzo, dijo en inglés: «Ustedes, siempre enemigos». Ethan se quedó en silencio un momento. No podía culparla. Su gente había sido perseguida, expulsada de sus tierras, marcada como salvaje. Los hombres que la habían seguido hasta el río eran prueba de eso. Sin embargo, había algo en su voz que no era solo desconfianza, era también dolor. «No soy como ellos», replicó él con un tono bajo, casi cansado. La mujer apartó la mirada hacia el horizonte. Por un momento pareció debatirse consigo misma. Luego al fin habló. «Mi nombre es Ayanna Ethan». Inclinó la cabeza en un gesto de respeto. «Ethan Cole», respondió. Ese simple intercambio de nombres parecía un puente, precario tendido entre 2 mundos que nunca debieron encontrarse. Y sin embargo, ahí estaban. Caminaron juntos hacia donde estaba el caballo del vaquero. Ayanna cojeaba un poco. En su huida había lastimado un tobillo. Ethan, sin pensarlo, se inclinó para revisarlo. Ella retrocedió de inmediato con un resplandor de furia en los ojos. «No me toques». El vaquero levantó las manos, en señal de paz. «Solo quiero ayudarte». Ayanna lo observó por unos segundos que parecieron eternos hasta que al fin cedió. Ethan se arrodilló y palpó con cuidado la articulación. No estaba rota, solo torcida. «Dolor pasará», dijo ella en un inglés torpe, aunque con firmeza. Ethan asintió y se incorporó. Mientras cabalgaban, ella sobre el caballo, él a pie guiando las riendas, el silencio se volvió pesado. Ambos sabían que pertenecían a mundos enfrentados.
que la confianza entre ellos era un terreno peligroso. Ayanna lo vigilaba de reojo, como si esperara que en cualquier momento mostrara su verdadera intención. Ethan, por su parte, la estudiaba con la calma de un hombre acostumbrado a leer miradas. Había en ella un fuego indomable, una dignidad que lo desconcertaba. Al caer la noche, hicieron un pequeño campamento en un claro protegido. Ethan encendió una fogata y las llamas iluminaron sus rostros en la oscuridad. Ayanna se sentó en silencio, observando el fuego como si hablara con él. Finalmente, Ethan rompió el silencio. ¿Quiénes eran esos hombres? Ella apretó los labios antes de responder. Cazadores. Hombres que venden lo que atrapan. Mujeres también. Las palabras golpearon a Ethan como una piedra en el pecho. Había oído historias, pero ver el miedo oculto en los ojos de Ayanna lo hizo más real de lo que jamás imaginó. El vaquero respiró hondo, luchando contra algo extraño en su interior. No solía involucrarse en los problemas de nadie. Su norma había sido siempre: cada uno carga con su propia cruz. Pero mirándola, con el reflejo del fuego en sus ojos, comprendió que ya había cruzado una línea invisible. Ayanna lo interrumpió con frialdad. Mañana iré sola. Ethan la miró sorprendido. No llegarás lejos con esos hombres buscándote. Ella alzó el rostro, con orgullo. Soy apache. Sobrevivo. El silencio volvió a caer entre ellos. El vaquero no insistió, pero en lo profundo de su pecho sabía algo con certeza. No dejaría que ella se marchara sola. No aún. Entre desconfianza y fuego comenzaron a conocerse y a desafiar las murallas de orgullo y prejuicio que los separaban. El amanecer llegó con un resplandor naranja que iluminaba la llanura desierta. Ethan y Ayanna habían avanzado lo suficiente para pensar que podrían haber dejado atrás a los hombres que la perseguían. Pero la tranquilidad era solo un espejismo. La naturaleza les ofrecía sombra y camuflaje, pero los ruidos del bosque y el río pronto les recordaron que no estaban solos. Ethan caminaba delante, observando cada arbusto y cada movimiento entre las sombras. Ayanna lo seguía, el corazón latiendo con fuerza, consciente de que un paso en falso podría costarle la vida. No hablaban mucho, la tensión les robaba la voz. Solo el sonido de sus pasos y del río acompañaba su marcha. No podemos detenernos, dijo Ethan rompiendo el silencio. Si lo hacemos nos atraparán. Ayanna asintió, sus dedos apretando el abrigo que él le había dado la noche anterior. Por un instante permitió que sus pensamientos se deslizaran hacia algo más que la supervivencia. La sensación de seguridad junto a aquel hombre. Era extraño. Nunca había confiado en un extranjero. Sin embargo, Ethan no era como los demás. Cada movimiento, cada decisión suya estaba lleno de precisión y cuidado. El río serpenteaba a su derecha y Ethan decidió seguirlo. Era un camino natural que ofrecía agua, sombra y lugares para esconderse. Pero también dejaba huellas visibles y eso preocupaba a la mujer apache. «Tus enemigos pueden rastrearnos por aquí», murmuró con el ceño fruncido. «Hay otras rutas, pero son más peligrosas». Ethan la miró con calma. «Confía en mí. Puedo guiarnos». Ella dudó un instante, pero su instinto le dijo que no tenía otra opción. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y aunque ninguno lo admitiera en voz alta, se reconocieron mutuamente como aliados. Entonces el primer disparo resonó entre los árboles. «Allí están», gritó una voz masculina, y el segundo disparo siguió casi de inmediato. Ethan reaccionó sin pensar. Empujó a Ayanna hacia un arbusto y buscó cobertura detrás de una roca grande. Ella, rápida y ágil, se agachó junto a él con la respiración entrecortada. El corazón de ambos latía al unísono, mezclando miedo y adrenalina. «¿Estás bien?», preguntó Ethan con voz baja. Ayanna asintió pero no respondió. Su mirada estaba fija en el enemigo, calculando la distancia, los posibles obstáculos, cada movimiento. Su espíritu guerrero emergía incluso en el peligro. Los hombres avanzaban confiados, pero no contaban con la determinación del vaquero ni con la astucia de la mujer apache. Ethan disparó un tiro al aire, distrayéndolos y obligándolos a cubrirse. Ayanna, aprovechando la confusión, tomó una rama gruesa y lanzó un golpe que derribó la pistola de uno de los atacantes. La sincronía fue perfecta. Ethan derribó a otro con un disparo certero, mientras ella retrocedía para ganar terreno. En pocos minutos, los tres hombres estaban tambaleando, heridos y confundidos. Pero Ethan sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Si los demás de su banda aparecían, estarían perdidos. «Debemos movernos», dijo con firmeza. Ahora, Ayanna no necesitó que le dijera más. Juntos se adentraron en un pequeño cañón, donde el terreno irregular les daba ventaja. Ethan lideraba el camino, pero ella estaba alerta, cubriéndole la retaguardia con movimientos rápidos y precisos. Por primera vez, sintió la conexión entre ellos como algo más que supervivencia. Era complicidad, confianza nacida del peligro compartido.
Cuando finalmente alcanzaron un lugar seguro, ambos se dejaron caer sobre la arena, respirando con dificultad. Sus cuerpos estaban tensos y la adrenalina todavía los mantenía alerta. Ethan miró a Jana y por un instante vio algo que nunca había esperado. Alivio mezclado con gratitud, pero también algo más profundo, algo que tocaba su propia armadura emocional. «No pensé que alguien pudiera seguirnos tan rápido», dijo ella con un leve suspiro. «Gracias por protegerme». Ethan no respondió de inmediato, solo la observó, y en ese silencio algo cambió dentro de él. Por primera vez en años no estaba solo. Por primera vez sentía que tenía un motivo más que la supervivencia. El peligro los perseguía, pero cada paso los unía más, y Ethan comenzaba a descubrir que proteger a Jana no era solo un deber. Era el inicio de algo que jamás imaginó sentir. La noche cayó lentamente sobre el desierto, tiñendo de plata la arena y las rocas. Ethan y Ayanna habían encontrado un pequeño refugio entre unas rocas, protegido del viento y de miradas curiosas. El fuego que encendieron no solo les proporcionaba calor, sino que iluminaba sus rostros en sombras danzantes. Cada chispa parecía contar una historia que solo ellos podían entender. Después de horas caminando y huyendo de los perseguidores, ambos estaban exhaustos. Ethan, apoyado contra una roca, limpiaba la arena de su camisa mientras Ayanna preparaba una pequeña área para descansar. Por un instante solo el crepitar del fuego y el sonido lejano del río rompían el silencio. Nunca me habían perseguido así, dijo Ayanna con voz baja, como si confesara un secreto. Mi gente no confía en nadie fuera de nosotros. Siempre he tenido que luchar, sola. Ethan la observó con atención. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz de las llamas, llenos de fuerza y miedo a la vez. Nunca había conocido a alguien como ella, orgullosa, independiente, pero con un pasado marcado por la guerra y la pérdida. Lo sé, respondió él con voz grave. Puedo verlo en tus ojos. Has tenido que sobrevivir en un mundo que no da tregua. Ayanna suspiró y bajó la mirada. Sus dedos jugaron con la arena, dibujando líneas que solo ella podía interpretar. Por primera vez compartía algo de su vida con un hombre blanco, alguien que hasta hacía unas horas solo representaba lo desconocido y, en muchos casos, el peligro. Cuando era niña, continuó, con un hilo de voz. Mi familia fue separada. Algunos murieron, otros fueron llevados lejos. He visto cosas que nadie debería ver. He tenido que aprender a pelear para vivir y para proteger a los que quedaban. Ethan inclinó la cabeza, comprendiendo sin juzgar. Cada palabra suya parecía abrir una ventana al alma de la mujer que estaba frente a él. Sentía que la estaba conociendo en lo más profundo, algo que nunca había experimentado con ninguna otra persona. Yo, dijo él vacilando por primera vez, nunca he conocido algo así. No hablo de peleas o supervivencia. Hablo de confianza, de no tener que cargar solo con todo. Ayanna lo miró sorprendida. Sus ojos se encontraron y durante un instante el mundo entero desapareció. No había desierto, ni peligro, ni enemigos. Solo ellos dos sentados bajo un cielo estrellado compartiendo algo que jamás imaginaron encontrar. ¿Nunca alguien te ha importado de esa manera?, preguntó ella suavemente con un brillo extraño en los ojos. Ethan negó con la cabeza bajando la mirada. Nunca había permitido que nadie se acercara tanto. Su corazón, endurecido por años de soledad y dolor, apenas sabía cómo latir junto a otro. No, nunca, admitió. Hasta ahora. La confesión flotó en el aire como una promesa silenciosa. Ayanna respiró hondo, dejando que un ligero calor llenara su pecho. Por primera vez alguien parecía comprenderla, aceptarla tal como era. No como una presa o un estorbo, sino como una persona completa, valiente y digna de respeto. Durante un largo momento permanecieron en silencio, escuchando el viento que barría la llanura y el murmullo del río cercano. Cada sonido parecía acercarlos más, uniendo sus vidas a través del miedo, la lucha y la vulnerabilidad compartida. Si seguimos adelante, dijo Ethan finalmente, tendremos que confiar el uno en el otro, no solo para sobrevivir, sino porque ya no estoy dispuesto a dejarte sola. Ayanna asintió y por primera vez una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Era una sonrisa llena de esperanza, de aceptación, de un lazo que comenzaba a formarse entre ellos. Bajo las estrellas, Ethan y Ayanna compartieron secretos que jamás habían revelado, y en ese instante comprendieron que el peligro que los rodeaba también estaba forjando algo más fuerte, la chispa del amor que ninguno esperaba encontrar. El amanecer apenas iluminaba el horizonte cuando el silencio de la llanura fue roto por un ruido inquietante. El galopar de varios caballos a lo lejos. Ethan y Ayanna, aún cerca del río, se tensaron al instante. Sabían que no podían ignorar la señal. Los hombres que los habían perseguido no se habían rendido.
La venganza era una constante, y ahora los cazadores habían regresado, decididos a cobrarse lo que consideraban suyo. Ethan se levantó de un salto, sus ojos escaneando el terreno con precisión. Ayanna, a su lado, empuñó una piedra, como si fuera una extensión de su propio espíritu. No era su arma, pero lo suficientemente efectiva para defenderse de un ataque inesperado. «Escóndete aquí», susurró Ethan, señalando unas rocas que ofrecían cobertura parcial. «No te alejes de mí». Ella lo miró con firmeza, no con miedo. Su orgullo apache le impedía dejar que otro tomara todas las decisiones, pero también sabía que debía confiar. Asintió y se agazapó junto a la roca, lista para cualquier movimiento. Los hombres aparecieron riendo con arrogancia, seguros de su victoria. No esperaban resistencia organizada, mucho menos un enfrentamiento que pondría a prueba su propia capacidad. «Ahí están», gritó uno levantando el rifle. «No escaparás esta vez, mujer». Ethan no respondió con palabras. Su revólver estaba listo, su respiración controlada y su mirada fija en los enemigos. Cada movimiento estaba calculado. La vida que había pasado evitando lazos y sentimientos ahora encontraba sentido en la protección de alguien más. En la defensa de Ayanna, su corazón endurecido latía con fuerza por primera vez. El primer disparo se disparó, y el polvo levantado por las balas cubrió parcialmente a los atacantes. Ethan disparó con precisión, obligando a uno a caer detrás de un arbusto. Ayanna, lejos de quedarse quieta, saltó de su escondite y arrojó piedras a los hombres que se movían hacia su posición, distraídos por la confusión. La coordinación entre ellos era casi instintiva. Él protegía, ella atacaba, y juntos formaban un equipo imparable. Uno de los hombres logró acercarse demasiado, pero Ethan se adelantó, empujándolo con fuerza hacia el suelo y desarmándolo en un instante. Otro disparo resonó, pero esta vez el blanco fue un árbol cercano, un aviso de que no podían confiar en la suerte. El combate se prolongó por lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. Finalmente los hombres comprendieron que no podrían vencer. Sus amenazas se convirtieron en insultos y promesas vacías mientras retrocedían, desapareciendo entre la maleza. Ethan bajó el arma lentamente, respirando con dificultad. Ayanna salió de detrás de la roca, con el cabello despeinado y la ropa manchada de tierra, pero con una sonrisa triunfante. Sus ojos se encontraron, y por un instante no había cansancio ni miedo, solo la sensación de haber sobrevivido juntos. Nunca había tenido que depender de alguien, admitió Ethan con voz ronca pero sincera, y nunca había sentido esto. Hizo un gesto hacia su pecho. Hasta ti, Ayanna se acercó, sus dedos rozando suavemente los suyos. Sus ojos brillaban con emoción y por primera vez permitió que la vulnerabilidad se mezclara con su orgullo. «Eres diferente», dijo. «No solo eres fuerte, sino que también me haces sentir que puedo confiar». Ethan asintió con una leve sonrisa. Era la primera vez que sentía que su corazón, tan cerrado durante tantos años, estaba empezando a abrirse. La lucha los había unido, y el riesgo compartido había forjado un lazo que ni las balas ni la desconfianza podían romper. Se sentaron juntos junto al río, dejando que la calma regresara. El sol comenzaba a elevarse, bañando la arena y el agua con luz dorada. Ethan sostuvo la mano de Ayanna con firmeza, mientras ella apoyaba su cabeza en su hombro. «Hemos sobrevivido», susurró ella. «Y aún así, siento que esto apenas comienza». Ethan la miró, con el rostro relajado y una chispa de algo nuevo en los ojos. «Sí», respondió, «esto apenas comienza, y esta vez no pienso dejarte ir». El acero y la sangre sellaron la respuesta que su corazón ya había tomado. Protegerla y permanecer a su lado no era solo un deber. Era el primer paso hacia un amor que jamás había conocido. El sol comenzaba a despuntar sobre las llanuras del desierto, tiñendo la arena de un dorado suave. El río fluía tranquilo, como si nada hubiera alterado su curso, pero para Ethan y Ayanna la calma era algo que se ganaba con sudor y valentía. La batalla de la noche anterior había quedado atrás, pero su impacto se sentía en cada músculo, en cada respiración. Se sentaron juntos sobre una roca, mirando cómo los rayos del sol acariciaban el paisaje. Ayanna limpiaba la arena de su rostro, mientras Ethan observaba el horizonte, contemplando algo más que el desierto. Por primera vez, veía un futuro donde no estaba solo. «Nunca pensé que volvería a sentirme así», dijo Ethan, rompiendo el silencio con voz baja. «Durante años pensé que mi corazón estaba cerrado para siempre. Hasta que apareciste tú». Ayanna lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Sus ojos oscuros reflejaban la luz del sol naciente, y en ellos Ethan pudo ver no solo gratitud, sino algo más profundo, aceptación, confianza y quizá el comienzo del amor. «Yo tampoco», respondió ella con suavidad. «He luchado sola durante mucho tiempo, confiando únicamente en mi fuerza y en mi gente. Pero contigo
Siento que podemos enfrentar cualquier cosa. Ethan extendió su mano y Ayanna la tomó con firmeza. No era solo un gesto de apoyo, era una promesa silenciosa, una promesa de que ambos se enfrentarían al mundo juntos, dejando atrás la soledad que los había marcado durante tanto tiempo. Caminaron juntos por la orilla del río, el agua rozando sus pies mientras compartían silencios cómodos y sonrisas tímidas. Cada paso que daban era un recordatorio de que habían sobrevivido a la persecución, al peligro y a los prejuicios que los habían separado antes de encontrarse. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Ayanna mirando la vasta extensión del desierto frente a ellos. No podemos quedarnos aquí para siempre. Ethan sonrió levemente, sintiendo una mezcla de determinación y esperanza. Haremos lo que siempre hemos hecho. Avanzaremos. Pero esta vez no estoy solo. Y tú tampoco. Ella asintió apoyándose ligeramente en su hombro mientras continuaban caminando. Por primera vez el desierto, que antes parecía un lugar implacable y vacío, se sentía como un hogar donde podrían construir algo juntos. Respeto, confianza y sobre todo amor. El viento soplaba suavemente, despeinando sus cabellos y trayendo consigo un aroma de tierra y flores silvestres. Cada sonido del río, cada sombra de los cactus parecía susurrarles que el pasado, con sus peligros y soledades, había quedado atrás. Se detuvieron en un pequeño claro, donde el sol iluminaba una roca grande. Ethan se inclinó, mirándola a los ojos, y en un gesto que combinaba timidez y sinceridad dijo: Ayanna, prometo protegerte, no solo de los peligros del mundo, sino también de cualquier sombra que intente separarnos. Quiero que permanezcamos juntos, para siempre. Ayanna lo miró, con los ojos brillando, y por primera vez permitió que su orgullo cediera completamente. Una sonrisa iluminó su rostro mientras tomaba la mano de Ethan con firmeza. Y yo te prometo que estaré a tu lado pase lo que pase, porque nunca más quiero enfrentar la vida sola. El sol continuó elevándose, bañando a los dos en luz dorada, mientras ellos cabalgaban juntos a lo largo del río, dejando atrás las sombras del pasado. Cada latido de sus corazones se sincronizaba con el otro, y la soledad que ambos habían conocido durante años se transformaba en algo más poderoso. El amor que habían encontrado en medio del peligro y la adversidad. El desierto ya no parecía un lugar árido y solitario. Era un terreno donde podían construir su historia, un lugar donde Ethan, el vaquero sin corazón, y Ayanna, la mujer apache, habían descubierto lo que nunca antes habían creído posible, que incluso en los lugares más áridos puede florecer un amor verdadero. Nunca conoció el amor, hasta que ella apareció en su vida, y en ese nuevo amanecer comprendieron que juntos podían enfrentar cualquier cosa, porque el corazón que una vez estuvo cerrado ahora latía con fuerza por el amor que finalmente encontraron.